Amigos, bienvenidos a otro episodio de Haces Podcast. ¿Quién ha sido el mejor pitcher de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? Esa pregunta nos la hacen frecuentemente los aficionados en cualquier lugar en el cual nos encontremos. ¿Quién ha sido el mejor lanzador en nuestra Liga Venezolana vigente desde 1946? Hay nombres, hay hechos, hay hazañas particularmente interesantes, hay historiales maravillosos de lanzadores que han dejado una huella importantísima en la pelota profesional de Venezuela. Haces Podcast, presentado por Inter, Tabanaco, SC Transporte, FacilitoBete.com, Pertuti Pizza and Lunch, Master Circuito, To Go Viajes. Este episodio se graba desde Pertuti Pizza and Lunch en Barquisimeto, en la urbanización La Morán, para que vengan como nosotros después de una buena tertulia como esta de Haces Podcast a compartir una buena pizza, unas buenas frías y a seguir disfrutando de los mejores contenidos del béisbol. Estamos entrando en ese terreno donde las conversaciones pueden durar horas y horas y horas y las anécdotas se pueden ir con el paso de la noche. No tenemos tanto tiempo, pero sí tenemos puntualmente nombres que en la historia del béisbol venezolano no solamente han ayudado a construir la popularidad, la relevancia histórica que tiene este circuito, también son dueños de récords, acreedores de grandes momentos en sus casi 80 temporadas de historia. Alfonso, ¿por dónde empezar? Es casi tan difícil por dónde terminar. Vamos a lanzar nombres. Sí, muy difícil. Esta es una liga en la cual hemos visto hasta premios Cy Young, empezando por los venezolanos Joan Santana y Félix Hernández. Sí. Una liga donde hemos tenido refuerzos importados de brillantez extraordinaria, peloteros que han venido en pleno desarrollo y que han llegado a Grandes Ligas para imponerse allá de manera determinante. Ahora bien, ¿quién ha sido el mejor pitcher de la LBBP? Para mí, Diego Seguí. Hay pitchers de estadísticas de una o dos temporadas únicamente, particularmente jugadores importados, y hay pitchers que han dejado una trayectoria ilustre, determinante, resonante en la pelota profesional de Venezuela. Yo diría que la batalla por el mejor pitcher en esta pelota nuestra se resume entre Diego Seguí y José de la Trinidad, el gran Carrao Bracho, por tiempo, por estadística, por logros realmente interesantes. Carrao Bracho es el máximo ganador de la pelota profesional de Venezuela, en términos de juegos ganados, por supuesto. Su nombre está en el premio que se entrega año a año al mejor lanzador de la temporada en la LBBP. Eso no es poca cosa y quizá eso pueda resumir lo que en un largo listado nos puede presentar el nombre de Carrao Bracho como uno de los grandes brazos de nuestro béisbol, con sus 109 victorias, cifra tope de este circuito. Pero eso lo logró en una trayectoria así como formidable, extensa. Carrao Bracho. 23 temporadas. No podemos dejar a un lado a aquellos que no alcanzaron ese centenar de triunfos, no alcanzaron la cifra de Carrao Bracho, pero que en 15 temporadas, vaya, dejaron además de registros inolvidables, de los que también vamos a hablar, un número importante de victorias, que hace que el porcentaje de triunfos por temporada sea más alto que el de Carrao Bracho. Ganó 95 Diego Seguí. 95 y 58 para Diego Seguí. 23 temporadas del Carrao Bracho, pero 15 únicamente, digo únicamente comparándola con la del Carrao Bracho para el cubano de Holguín, Diego Seguí, que lanzaba en Grandes Ligas y lanzaba también en Venezuela indistintamente. Nunca llegaba cansado ni allá ni aquí aparentemente. Diego logró en postemporada ganar 14 y perder 6. 14 ganados en la 62-63.
Carrao Bracho estuvo 23 temporadas, 1.762 innings. El Carrao, que tenía una fabulosa, se parecía mucho porque ambos utilizaban en aquella época la bola del tenedor. Sí. Tenían unas manos grandísimas, tanto el Carrao como Diego Seguí. Y hago una parte para recordar que Diego Seguí tiene para mí una de las hazañas, pudiera ser la de más relieve en una final de la pelota profesional de Venezuela. Ganaba Caracas la serie final de la 62-63, 3-1 al equipo del Valencia. Lanzó Diego Seguí un día sábado el primero de un doble juego y lo ganó, 5 carreras por 1. Lanzó el segundo juego George Burnett y el Valencia empató la serie final a 3. No había pitcher para el Valencia el día domingo. Estaba Seguí, joven, en su primera campaña en Venezuela y volvió a lanzar. 9 innings el sábado, 9 innings el domingo en una serie final y le dio la victoria al Valencia sobre el Caracas en esa definición culminante de la temporada ya referida. Eso para mí, en cuanto a picheo, es rebosante de calidad, de determinación, de entrega por un equipo y de un brazo realmente estupendo para quien yo creo que es el mejor pitcher que ha estado en la pelota profesional de Venezuela y en líneas generales pudiera ser el mejor importado, no solamente como pitcher, sino como refuerzo en general. Lo es. De hecho, se ha propuesto, creo que Efraín Sabar se lo propuso, que se cree para la LBBP el premio al mejor importado de la temporada y que lleve el nombre de Diego Seguí. Razones hay de sobra. Alfonso, son contrastes entre los buenos peloteros, los buenos pitchers y las leyendas, como lo es Diego Seguí. También hay que decir, son contrastes respecto al béisbol de antes y al de ahora, donde, a ver, eso de las limitaciones ni siquiera era una palabra que abundaba mucho en el diccionario peloteril, sobre todo de las ligas del Caribe. Eso por un lado. La exigencia del picheo, en términos físicos, tal vez no era el mismo. Los pitchers no andaban por doquier en cualquier rincón, pitcher de 95, 96 millas como ahora, en algunos casos menos, y ya con eso tienen limitaciones, y no existían algunos picheos especializados que amplían un poco esos repertorios hoy en día, como lo que podía verse antes. Sin embargo, lo que uno no veía en esa variedad de picheos lo encontraba en dominio, en coraje y en una actitud sobre el montículo que marcaba la personalidad de grandes peloteros, de grandes lanzadores, que fueron también en ese sentido, también por lo que transmitían, también por cómo intimidaban o por cómo dominaban, eran simplemente personajes de época. En eso también ha cambiado el béisbol, pero incluso evadiendo el tema de los contextos, lo de Diego Seguí, aún con esa competencia que tiene y con sus contemporáneos, es simplemente para no volverlo a ver en este béisbol. Master Circuito, empresa líder en fabricación de tableros de protección, control y distribución eléctrica, certificada bajo los más altos estándares de calidad. Infraestructura, petróleo, salud y telecomunicaciones son algunos de los sectores que impulsamos para el desarrollo productivo del país. Master Circuito, alta tecnología y calidad total. ¿Cansado que tu equipo de trabajo no llegue a tiempo? Nuestro transporte de personal se adapta a tus necesidades en cada empresa. Contamos con una variedad de vehículos como autos, camionetas y autobuses. Puntualidad, seguridad y comodidad para ti y tus trabajadores. Somos SC Transporte. Diego jugó con Valencia la primera temporada 62-63 en Venezuela y el Caracas no quiso dejarlo por fuera y se lo trajo 10 campañas posteriormente, el equipo al cual él había derrotado en la final en un par de ocasiones. A propósito de eso de juego completo, por ejemplo, Emilio Cuecha, quien le decían el Indio, lanzó 18 juegos completos en la 53-54, ganó 80 partidos en la pelota profesional de Venezuela. Y uno se empieza a pasear por actuaciones dilatadas o de una temporada o un par, 2, 3 campañas. Por ejemplo, yo recuerdo escuchando por radio el juego en el cual Leo Kraus le ponchó 21 bateadores a Cardenales de Lara en el viejo Alejandro Borges de Maracaibo. Sí. Ponchó 21, una cifra inalcanzable hasta el momento. Leo Kraus
Dicen Alfonso que tiró seis blanqueos. estaba un poquito ayudado Lou Krause con la iluminación La iluminación del parque, pero tenía una recta formidable Krause que estaba con el Caracas y le dieron solamente un imparable. Jerry Reimer, recuerdo mucho estando oyéndolo por radio en el episodio número 7. Yo recuerdo, por ejemplo, al catire, al pecoso Mike Hetulum de La Guaira en la 6970. 0.75 de efectividad en 120 innings. Ganó 10 y perdió 3. ¿Quién es igual a eso? No, yo quisiera saber cómo perdió 3 con 0.75 de efectividad, porque lanzaban completo. No existían los roles. Hablando de contrastes en el béisbol, simplemente usted era el pitcher del día, y eso era literalmente el pitcher del día. Por allá había algunos que no eran relevistas especializados. Hoy se ganan millones por ser pitchers de un inning. Bueno, en esos casos era cuando le caían a palos al abridor y a veces. Otro pitcher zurdo importado de La Guaira, Darrell Knowles, 3.69 en la 64-65, ponchó 155 en 163 innings. Otro de La Guaira, Marcelino López, también zurdo, 2.63, 1.47. Sí. 6 blanqueos en la 65-66. Durante 57 años, los venezolanos han preferido a Tamanaco como la principal empresa productora de artículos deportivos en el país. El béisbol profesional se juega con pelotas Tamanaco gracias a la confianza que ofrecen nuestros productos. Tamanaco, cree en ti, hazte grande. Crear experiencias, unir familias, alcanzar sueños y llegar más lejos. De eso se trata Tu Go Viajes. Sigue nuestra información y promociones en @tugoviajes en las redes sociales. Conectar destinos, personas e ilusiones es nuestra satisfacción. Tu Go Viajes. Más zurdos, Bob Elinsky del Pampero, 156 ponches, es el récord en la 61-62. Hablando de larga duración, 23 temporadas para el derecho oriental cumanés Luis Peñalver, que debutó con el Oriente. 384 innings trabajados en la pelota profesional de Venezuela. Juan Carlos Pulido ganó, otro zurdo. Estamos hablando de la mayoría de siniestros. Juan Carlos Pulido, 11-1 en la 93-94 con Magallanes. Está en la discusión Juan Carlos Pulido del mejor zurdo criollo en la historia de la pelota venezolana. Pulido, lamentablemente, fallecido hace poco, tuvo esa durabilidad de los Omar Daal, de ese grupo de criollos que empezó a hacer nombre junto con lo que antes era en su mayor medida importados, zurdos en esta liga. Aparecieron los Pulido, los Daal, y son referencia de pitchers de esa mano en esta liga. Hablamos de peloteros que trabajaron con Cardenales de Lara. Serpentinero Luis Leal, 71 ganados, 49 perdidos, 2.81 de efectividad, 9-0 en el 82-83. Ganó 9 juegos inaugurales Leal, que se bajaba del montículo en Grandes Ligas para venir a abrir la pelota profesional de Venezuela. Sí. 9 juegos ganados en inauguración. Sí. Eso hay que decirlo en esta liga, y sobre todo de un Grandes Ligas, Alfonso. Los Grandes Ligas hoy en día no están en octubre en su gran medida. Eso nos dice lo que era el compromiso de Luis Leal de estar primero con Toronto y después con Lara. Como Leal, miembro del Salón de la Fama también del Cardenales de Lara, Edwin Hurtado, 11-1 en la 0001, 68 ganados, 47 perdidos, 3.06 de efectividad. Ponte al bate con Facilitobet para sacarla de home y cobra fácil y seguro cualquier día del año. Dile sí a tu suerte. Entra en facilitobet.com, regístrate y comienza a jugar y a ganar. Y es facilito. Facilitobet.com, cobra fácil, cobra seguro. Bertuti es mucho más que pizza, mucho más que risas, mucho más que encuentros. Bertuti es mucho más de lo que buscas, una buena rumba y también conciertos. Bertuti es mucho más. Bertuti, pizza para todos. Más zurdo, Omar Daal, 9-1 en una temporada y 10-2 en otra con el Caracas. Otro siniestro, Wilson Álvarez, también miembro del Salón de la Fama, 8-0, 64 ponches, 1.47 en la 91-92, triple coronado Wilson Sí. Álvarez, miembro del Salón de la Fama. Sí, por supuesto. Daal, uno de los pocos ganadores de 2 premios al pitcher del año. Y Wilson Álvarez, se sabe, fue estelar aquí y allá.
lanzó unos hit no run en Grandes Ligas. Eso está en el punto más alto de su palmarés, pero fue campeón con las Águilas del Zulia y fue baluarte de la generación criolla, de una de las generaciones criollas más importantes que vivimos con el uniforme de las Águilas en buenos años, donde empezó a crecer el palmarés de esta organización. Cuando yo era un muchacho tenía como ídolo a Ramón Monzán, un derecho de Oriente, de Magallanes, zuliano de nacimiento. Monzán, 14-6-2-88 con Magallanes en la 53-54 del rotatorio. Llegó de Grandes Ligas con los Gigantes de Nueva York. Eran entonces de Nueva York y no de San Francisco. Ramón Monzán. Tú hablabas hace rato de varios nombres que ejercieron mucho dominio en los años 60, que era una época donde se enfatizaba mucho en los buenos números, en el dominio de los lanzadores. Y en esa época también estaba el equipo del Oriente, que creo tú también eras un seguidor grande del Oriente, que tuvo, aunque no prosiguió mucho más allá de los años 60, grandes nombres, Alfonso. Hay un jugador que lo llamaban la guillotina, que vino con Oriente precisamente, Gene Owens, en la 61-60, en la 58-59, perdón. 1.45, 12 ganados y 2 perdidos para Gene Owens, la guillotina. Jim Rooker, un zurdo, 3.65, 1.97 con la Guaira en la 7.2-7.3. Julio Bracho, muchos años más atrás, 11.1 y 1.47 en la 46-47 con el Cervecería. Mel Quinn, que lo vimos aquí como manager del equipo de Lara, no tuvo suerte Mel Quinn, no clasificó para la postemporada. Mel Quinn en la 66-67 con los Tigres, ganó 7, perdió 2. 108 ponches en 95 innings y 0.76 de efectividad. Y además, pero hay que agregar lo siguiente. Sí. Mel Quinn, cuando no estaba en el montículo, jugaba en posición 2.95 y 21 empujadas ese mismo año. Otani, el Otani de aquellos tiempos era más frecuente. No creen que el bateador designado era una regla absoluta de todos los días en los años 60 con los Tigres de Aragua. Eso en materia de lanzadores abridores, ese dominio que podíamos ver mayormente de principio a fin hasta que se resolviera el juego de pelota. 0.76 de efectividad es fabuloso, pero ellos, los abridores, no son los únicos dueños de la escena. A medida que avanza la historia, otros van tomando protagonismo, y sobre todo ya de 4, 5, 6 décadas para acá. Hablemos de grandes relevistas, cerradores en gran parte de sus carreras. Sí, el cerrador no existía prácticamente en aquellos tiempos de los años 40, 50 y 60. Es que los cerradores muchas veces podían ser el mismo abridor del día anterior. No, se quedaban dormidos en el bullpen. Sí. Eran juegos completos para la mayoría de los estelares abridores. Porque tú hablas aquí de un importante número de victorias, de grandes nombres que estamos repasando en esta discusión de los mejores pitchers de la liga, pero varios tienen buen puñado de salvados, porque podían lanzar 9 innings un día, el día siguiente, si hacía falta un pitcher para cerrar el juego, estaban ellos. Cerradores, Richard Garcés, 19 temporadas, 124 salvados, 124 salvados en la Liga Venezolana. 3-0-2 con Aragua, Magallanes y Zulia. Hassan Pena, 23 salvados en un año, 21 rescates en otro, sí, para el equipo magallanero también. Sí, histórico. Porfirio Altamirano con el Zulia, Santos Hernández con el equipo Pastora, Luis Aponte, 73 salvados, 54 ganados para Luis Aponte, Salón de la Fama, 2.98 de efectividad para el nativo de Oriente. Tuvo un buen rato Santos Hernández el récord de salvados en una campaña, esos 21 que luego superó Hassan Pena. Por un tiempo se decía que era uno de los récords difíciles de quebrantar en esta liga, y Hassan Pena ahora le puso un listón más alto. Aponte, Alfonso, de esos pitchers que tuvieron dos facetas marcadas. Salón de la Fama. Salón de la Fama, además, dos facetas marcadas en su carrera, porque pudo abrir y supo abrir Luis Aponte, pero fue más adelante cuando se consagró como el pitcher relevista, el cerrador, que combinó ese buen número de victorias con la alta cantidad de 73 salvados. Eso de tener éxito en varios roles lo sabía también Giovanni Carrara. Giovanni Carrara hizo lo mismo, 56 salvados para Giovanni, un guerrero en el montículo, daba gusto verlo allí, había que sacarlo con una grúa, nunca se quería salir. 56 salvados, 67 ganados y 2.93 de efectividad. Otros como Pedro Rodríguez, Jan Machí, Bru Rondón, Orber Moreno, sí,
Y pare de contar cerradores a granel en los últimos años en la pelota profesional de Venezuela. Acabas de nombrar dos, Alfonso, que estuvieron involucrados en un extra inning memorable en la final de la 98-99, el juego número 5. 14 innings. Aquel que le empató Bob Abreu. Por cierto, el día que estamos grabando este podcast es cumpleañero Bob Abreu. Le dio un jonrón en el 9º para empatar a 3 a Giovanni Carrara. Hoy en día, cuando a un pitcher le hacen eso, bueno, no va a salir para el 10º. Carrara salió para el 10º, para el 11, para el 12, para el 13 y para el 14. Y en ese duelo, lo que pasa es que capturó menos miradas, no solamente porque perdió, sino que también tuvo menos innings. Orber Moreno lanzó un relevo extraordinario, uno de los que aquí nombramos como grandes relevistas apagafuegos, o de inning 7-8 o hasta cerradores en algunos puntos. Regresando con abridores, Aurelio Monteagudo. No quisiera dejar pasar en esta liga a Francisco Butó y a Víctor Moreno, que fueron una llave legendaria de los innings finales en la gran generación de los Tigres de Aragua de principios de siglo. También en una estadística que se lleva poco, que son los holds para Víctor Moreno, y también victorias intermedias. Y por supuesto Francisco Butó en el cierre, en los salvados, son dos históricos de esta pelota. Aurelio René Monteagudo, 79 victorias, 337 de efectividad, cubano-venezolano, 20 temporadas con los Leones y Tiburones, más que todo con La Guaira. Y aquí entro en un capítulo de un pitcher inolvidable aquí en Venezuela, Tom Dixon. Ganó 38 siendo jugador importado, 20 con Lara y 18 con el Caracas. Tom Dixon, yo recuerdo que Dixon estuvo lanzando con Lara un partido, iba por el inning número 13 y Tony Pacheco fue a sacarlo y no quería irse del montículo y Pacheco prácticamente lo agarraba por el uniforme que tenía que irse y por fin le dijo: es que hay $100 para quien lance juego completo y gane en la pelota profesional de Venezuela que aporta Cardenales del área. Pacheco le dijo: quédate allá entonces. De todas maneras ya tenía más que ganados esos $100, pero bueno, que se quedara compitiendo. ¿Qué tal si recordamos a Urbano Lugo? 52 y 36, el récord de Urbano Lugo, uno de los grandes de este béisbol, en 16 temporadas con los Leones del Caracas, 3.29 de efectividad. Otra hazaña cumbre, no hit, no run en el último juego contra La Guaira en la final del 86-87. Tuvo 18 ganados y 10 perdidos en postemporada, 2.32 de efectividad. Eso es un balance superior a sus ya buenos registros en temporada regular, sus números tradicionales. Eso nos habla de que también el impacto de este Urbano Lugo se agudizó en la hora buena, y eso era una característica que por mucho tiempo tuvo en varios peloteros Leones del Caracas. Por eso se hizo una organización tan ganadora. Hablando de gallo de postemporada, Edwin Hurtado, 23 victorias en serie de semifinal o final. 23 victorias para Edwin Hurtado, miembro del Salón de la Fama. Antonio Castillo ganó 53, perdió 33, una magnífica efectividad de 2.86 en 17 temporadas, siempre con Lara. Recordamos a un grande, Luis Tian, Sí. que no está en el Salón de la Fama de Grandes Ligas. Mucha gente cree que es injusto que no esté allí. Tian ganó 37, perdió 24, 2.37. Se inició en la Liga Occidental de Venezuela con Cardenales y luego fue a trabajar en la Liga Central. Tian fue ficha originalmente en la liga, en la LBBP del equipo Caracas. Sí. Caracas no lo repitió para la 7-1, 7-2 y Tian le metió unos hit-no-run. La gran venganza, ¿no?, de Luis Tian, 2.37 de efectividad. Bar Johnson tuvo grandes números en esta liga. Lo logró en la 70-71 con el Zulia, 1.39 de efectividad y 12 victorias en 15 decisiones. Bar Johnson. Roberto Muñoz, allí hay otro caso, Alfonso. Pluto. Porque además de sus 64 victorias hay que añadir 59 salvados. Es un club exclusivo, Salón de la Fama, al que pertenecen algunos de los que hemos nombrado. Allí está Aponte, allí está Giovanni Carrara, pitchers con 50 victorias y 50 salvados en la pelota venezolana. Otro derecho miembro del Salón de la Fama, Julián Ladera, que trabajó mucho con el Valencia, ganó 60 y dejó 3.65 de efectividad. Y yo quiero citar a Michael Romano, que ganó 16 con Lara en 7 temporadas, pero era un firme candidato a la victoria en la postemporada. Ganó 12, perdió 6, y en la 98-99 lanzó 19 innings, un extra inning y otro partido más completo. Sí. 1-0 ganó el segundo de la final.
los 9 innings o los lanzó y luego los 10 innings del sexto y decisivo del bicampeonato de Cardenales. Es una de las mejores, si no la mejor actuación de un pitcher en finales en la pelota venezolana. Hoy en día, y entendiendo el contexto de los innings, el desgaste, la especialidad del picheo, se acercaría, repito, entendiendo el contexto, lo que vimos muy recientemente con Ricardo Pinto a nivel de dominio, no tanto de innings, en la final con Tiburones frente a Cardenales de Lara. Son rendimientos realmente singulares, muy particulares, que hay que poner en capítulos aparte de la pelota. Allí estuvo Mike Romano. Alfonso, estos son nombres que marcaron hito en la pelota nacional. Hay algunos que pasaron poco tiempo por aquí, incluso algunos sin éxito, pero son nombres que al irnos al plano de las grandes ligas los encontramos en las listas de los grandes por desempeño. Lamar Boyd, Roy Halladay, Ron Guidry, ganadores del Cy Young. Ganadores del Cy Young, en fin, ahí una gran cantidad. Yo recuerdo aquella rotación que tenía Cardenales de Lara con Ron Guidry, Scott McGregor, Dave Pagan y Butch Metzger, que fue novato del año en la Liga Nacional en la temporada 7-5-7-6, cuya final ganó el equipo de Aragua. Sí. Y uno sabe, estamos expuestos al olvido de algunos hechos determinantes en esto de resumir más de 70 años de pelota profesional en Venezuela. Sí, sí. Hay hazañas, hay hechos, hay contundentes estadísticas de una temporada o varias campañas que realmente se nos escapan. Lo que sí era el objetivo principal del podcast, era hablar de quién ha sido el mejor pitcher en el béisbol profesional de Venezuela, y yo creo que nos quedamos la mayoría de las personas que emitan su opinión, entre ellos nosotros dos, con Diego Seguí. Diego Seguí, el que no diga Diego Seguí dirá el Carrao Bracho, con toda razón. Que Por además supuesto, Salón de la Fama Diego Seguí, maravilloso número 24. Sí, que además, por supuesto, estamos hablando de miembros del Salón de la Fama de nuestro béisbol. Uno de mis favoritos, que no vi porque evidentemente pues fue mucho más atrás, pero de mis favoritos aún así, Bob Gibson, que vino con el Oriente, de esos peloteros relevantes en la historia del béisbol, que hayan hecho o no historia en esta liga. Bueno, allí está Bob Gibson, que también tuvo sus grandes performances, sus batallas con Víctor Davalillo en aquellas postemporadas de los años 60, entre Valencia, el Oriente, Caracas, equipos que tenían rivalidades de la talla de pitchers como este, de Bob Gibson. Son como estos y tantos otros. Y hablaste de Vitico Davalillo, que ganó 10 en una temporada. Sí, todo el mundo lo recuerda más que todo como bateador, que fue insigne, que fue un maestro, que ya sabemos todo lo que hizo Davalillo, lo hemos referido en otras oportunidades, pero ganó 10 en una campaña, ganó 10 en AAA. Hubiera sido también de pronto pelotero de grandes ligas en el montículo. Sí, así es. Y hay muchos otros nombres seguro que ustedes van a aportar a esta conversación dejando sus comentarios, participando con nosotros en las redes sociales. Donde usted encuentre este video le va a llegar un nombre a la mente que dirá: este hombre tiene que ser recordado y nombrado en este podcast. Bienvenido, porque hay demasiada historia para solamente este ratico agradable que tenemos de Haces Podcast. Pero es verdad, en medio de esta importante lista, Diego Seguí, el Carrao Bracho. Si nos quedamos con un zurdo, Alfonso, para ponerte una difícil ahí en el cierre, un pitcher zurdo. Pulido debería ser, Pulido, Juan Carlos Pulido. Juan Carlos Pulido, como uno de los grandes, para Alfonso, el mejor zurdo, por lo menos vamos a decir, por lo menos criollo. Está Antonio Castillo, hay varios, pero sí, yo creo que Pulido reúne los méritos. Pulido puso los números y siempre fue un caso discutido, pero que necesitábamos ver en el Salón de la Fama y que necesitábamos ver celebrar en vida su exaltación al pabellón de Valencia. Y entre los cerradores, yo creo que Richard Garcés también elimina las discusiones por sus registros. 124 rescates. Sí, el gran líder de todos los tiempos. Esos son los grandes. Está en el Salón de la Fama. Que no está, es correcto. No ha recibido, lamentablemente, los votos requeridos para estar en el Salón de la Fama. Richard Garcés, que debería ser nombre y número puesto allí. Así es, pero bueno, eso también es un tema que ya hemos hablado en Haces Podcast. Búsquenlo.
los temas, escriban en el buscador, Haces Podcast, Salón de la Fama del Béisbol Venezolano y sabrán cuál es nuestra opinión porque no pierde vigencia. Esto es Haces Podcast, hablando del béisbol venezolano, no paramos, no descansamos. Nos encanta hablar de esto y ya vienen las grandes ligas, hay mucho tema por delante para conversar y compartir con todos ustedes. Alfonso Saer, el narrador, y Alfonso Saer Gómez. Este episodio se grabó en Pertuti Pizza & Lounge en Barquisimeto.